Que Dios le bendiga, hermanos. Espero que estén siendo muy bendecidos hoy en esta noche, amén. Antes de pasar por la palabra, amén, quisiera que estemos orando hoy, amén, para que el Señor sea hablándonos y use su palabra, amén. Así que los invito a que cierren sus ojos. Padre Celestial, hoy estoy delante de tu presencia, Padre amado. Primeramente para darte las gracias, Señor amado, por lo que estás haciendo hoy en nuestras vidas. Asimismo te pido que seas tú dando sabiduría y entendimiento para comprender tus sagradas escrituras, Padre. Tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Padre amado, y yo sé que serás tú hablando, Señor Jesucristo. Que sean tus palabras y no las mías, Padre amado. Por más que no duela, Señor, tu palabra es dura, pero es fiel, amén. Lo dejamos todo en tus manos, amén y amén. Vamos a hablar de un tema que, aunque no creamos, es mucho más común de lo que creemos, sobre la tibieza espiritual. La tibieza que uno como cristiano tiene muchas veces al dudar y hacer las cosas bien y las cosas mal, ¿amén? Y de eso vamos a estar aprendiendo hoy en esta noche, y para eso les voy a estar invitando que abran sus Biblias en Apocalipsis 3:14, cuando lo encuentren, digan amén. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Y por título dice el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y ahí pasamos al 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pueden tomar sus asientos. Una palabra bastante fuerte, amén. Una palabra, el mensaje de una de las 7 iglesias, amén. Cuando yo estaba buscando una palabra para traer a este lugar, yo la dudé mucho de traer esta palabra. Yo la quería desviar y quería buscar otras palabras. Amén. Pero el Señor siempre me trajo a esta. Y aunque es un poco dura y que también me sirvió de enseñanza a mí primeramente, amén, me sirvió mucho y me sirvió también para reflexionar y ponerme a pensar si verdaderamente podía traer esta palabra a este lugar, amén. Pero el Señor también me dijo que es bueno aprender todos juntos, amén. Y primeramente, ¿qué es la tibieza espiritual? Voy a poner un ejemplo. Es como aquellas personas que vienen a la iglesia, se sientan, o muchas veces también sirven, y creen en Dios, creen en la palabra, pero no están entregados completamente al Señor, amén. Eso es también lo que es la tibieza espiritual. No es tan solo que cometo pecado y hago las cosas bien. No, es que uno cree en el Señor, pero no se entrega completamente a Él, amén. Y eso es algo que debemos de aprender, porque el Señor dice en su palabra que Él no quiere que nosotros demos a medias, que demos la mitad, que demos el 5%, que le demos y entreguemos todo nuestro corazón y toda nuestra mente hacia Él, amén. Y eso es lo que hace la tibieza espiritual, hace que nuestro corazón y nuestra mente se dividan, y hace que nos pongamos en contra del Señor, amén. Porque Él dice que quiere que nuestro corazón y nuestra mente le pertenezca a Él, que todo nuestro pensamiento, que cada latido sea para Él, amén. Y eso es la tibieza, que nuestra mente se divida, que nuestro corazón se divida, amén. Y para aprender también lo de la tibieza espiritual, hay varias características para saber si estamos entrando en la tibieza espiritual. Pero la tibieza espiritual hay que aprender que eso no aparece de la noche a la mañana, amén. Se infiltra poco a poco en nuestro corazón cuando dejamos de buscar al Señor de la misma manera. Porque tal vez un día yo estoy buscando mucho al Señor, siento su presencia, y al otro día ya no lo busco porque digo, no, ya lo busqué ayer mucho, amén. Y eso es cuando ahí la tibieza empieza a entrar en nuestro corazón,
porque ahí empezamos a disminuir nuestra fe en el Señor. Ahí empezamos a hacer que nuestra carne gane, amén, y que nuestra fe mengue. Eso es la tibieza, va entrando despacio, sin que nos demos cuenta, y tarde o temprano nos consumimos por ello, amén, y nos volvemos fríos. Porque la tibieza espiritual es como una enfermedad en el alma que va consumiendo de a poco por cada parte de nuestro cuerpo, y si no lo es tratado, lleva a la muerte espiritual. Cuando ya no sentimos la presencia del Señor, cuando ya no tenemos ni el mínimo interés de buscar en el Señor, amén. La tibieza espiritual es como una enfermedad más que entra en nuestras vidas, y que si no lo tratamos, y si no lo tratamos de buscar más al Señor, se vuelve la muerte espiritual, y ahí es cuando más nos va a costar después si queremos volver, amén. Y esto yo lo digo más allá, no tan solo por la palabra, sino también por mi propia experiencia, amén. Porque yo también tuve un tiempo que tuve el tema de la tibieza espiritual, que yo tuve un tiempo que lo buscaba el Señor sí, lo buscaba el Señor no, cuando quería, cuando lo necesitaba, pero no me entregaba al 100%, amén. Yo creía, yo decía, yo creo en el Señor, yo lo amo, pero yo no me entregaba al 100%. Yo decía, sí, Señor, te amo en esto, pero en esto no, porque no me conviene. Esto me gusta, esto no lo voy a tomar. Y así era constantemente, y eso también es la tibieza espiritual. Cuando uno dice sí y no, vuelve, se desvía, se vuelve a desviar y vuelve, y eso es la tibieza espiritual, amén. Cuando uno no está entregado, cuando se divide, y eso es lo que el Señor, como le decía recién, no le gusta, y le duele muchísimo cuando nosotros no podemos elegir entre Él y el mundo, amén. Porque muchas veces preferimos muchísimo más el mundo, porque sí, como siempre digo, el pecado es lindo, nos encanta, y a la carne la desea, amén. Pero mientras eso, al Señor le duele mucho, y lo lastimamos con eso, amén. Porque a Él le duele, porque Él dice que prefiere que estemos completamente en el mundo, que seamos fríos totales, a que estemos jugando con Él, amén. Por eso en su palabra en el 15 decía: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Él dice que Él conoce nuestras obras, conoce nuestro caminar, amén. Y sabe, y Él dice que prefiere que seamos fríos o calientes por completo, pero que no estemos en la mitad, porque para Él no hay mitad, amén. Para Él es blanco o negro, frío o caliente. De la tibieza espiritual, amén, la vamos a mencionar para que también nosotros lo reflexionemos, y también cuando lleguemos a nuestros hogares nos pongamos a meditar y le preguntemos al Señor si hoy hasta ahora hemos sido así con Él, amén. Y primeramente el desinterés. Cuando ya las oraciones y cuando buscamos del Señor o agarramos su Biblia para leer su palabra, amén, ya no lo hacemos por amor. Ya lo hacemos más por obligación o por rutina, porque estamos acostumbrados, amén. Ya no lo hacemos con esa pasión, ya no lo hacemos con ese fervor, amén. No lo hacemos con ese amor genuino y verdadero, sino que ya buscamos por encima, ya lo buscamos adentro y profundamente, amén, así verdaderamente, sino que buscamos por afuera y decimos, bueno, ya está, ya leí, ya cumplí yo, pero no es así, porque no depende de que se vuelva costumbre o no, o que sea por obligación, porque eso no nos sirve de nada, porque tal vez hoy en esta noche lo estemos haciendo, pero hermano, eso no sirve de nada, porque lo mismo no estamos sintiendo su presencia. No porque leamos toda la Biblia, pero no sintamos nada, eso no nos va a servir, amén. Porque el Señor le dice en esta noche, a mí no me importa que leas tan solo un versículo, pero ese versículo hará que yo pueda hacer que sientas mi presencia, amén. A Él no le importa la cantidad, sino la calidad, que sea verdadero, que sea genuino, amén. A Él no le importa si es poco, Él quiere que sea de verdad, amén. También el conformismo. Cuando uno como cristiano muchas veces cree que está bien, entre comillas, amén, porque no está cometiendo un pecado grande, porque ya ahí es como que culpa a los demás, porque dice, no, esto no es grave, el Señor me va a perdonar porque Él hizo esto, Él hizo lo otro, esto es peor de lo que yo hice, y nos conformamos con eso, y creemos que el Señor le dice, está bien y ya está, porque Él hizo, no,
Cada uno depende de lo que nosotros hagamos, no porque el otro haga peor, nosotros ya estamos librados. No, el Señor dice que aunque sea lo más mínimo, que le pidamos perdón, que no nos queramos justificar con la vida del otro, amén, porque muchas veces uno como cristiano lo hace, quiere justificar sus errores con la vida de los demás y piensa que así ya está siendo salvo, amén. También el priorizar a lo mundano, que muchas veces preferimos 1000 veces ante las cosas del mundo antes que las cosas del Señor. Por ejemplo, si tenemos un cumpleaños el mismo día del culto, el mismo horario, preferimos seguir ese cumpleaños y muchas veces decimos, bueno, voy al cumpleaños, total, mañana puedo volver a la iglesia, los cumpleaños una vez al año. Y lo justificamos de vuelta, amén. Y eso es cuando priorizamos el mundo antes que el Señor. Y eso también es una de las características cuando ya la tibieza va consumiendo nuestro cuerpo, amén. Cuando ya preferimos 1000 veces las cosas del mundo, los planes del mundo, las situaciones, el pecado, ya lo preferimos 1000 veces y lo tratamos de justificar con que al Señor lo podemos buscar todos los días. Pero nunca se sabe, amén, porque tal vez ese día yo voy al cumpleaños y al día siguiente el Señor me arrebata la vida, o tal vez el Señor viene a buscar su iglesia, amén. Tal vez eso pase, entonces no nos pongamos a pensar, yo mañana recién lo puedo buscar, dentro de una semana lo voy a buscar, dentro de un mes, porque nunca sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Entonces, hermanos, también no prioricemos las cosas del mundo y no tratemos de justificarlo porque el Señor lo puede buscar todos los días, porque nunca sabemos lo que puede pasar, amén. Amén, gloria a Dios. La indiferencia, amén, cuando se pierde ese fervor, que es el entusiasmo y el interés y la pasión por las cosas de Dios. Cuando ya perdemos esa emoción, amén. Veo que cuando estábamos en el primer amor no veíamos la hora de que sea el día para venir a su casa, no veíamos la hora de agarrar su Biblia y nos sentíamos tan contentos y tan llenos al leer tan solo un versículo. Y ahí es cuando ya no sentimos esa pasión, ya no sentimos ese amor, ya no sentimos ese fervor, amén, ya no sentimos ese entusiasmo por las cosas del Señor. Y esa es una clara señal de que nosotros ya no estamos entregados al Señor, porque ya no sentimos ese amor completamente, y es porque hemos perdido el amor al Señor, amén. Y es muy difícil cuando uno siente eso, porque tal vez nosotros decimos, bueno, tal vez porque hice esto voy a pedir perdón y ya está, pero no, tal vez es una clara señal que estamos dejando que el pecado y que la carne gane, amén. Para esto también vamos a pasar por algunos versículos de la Biblia donde vamos a aprender un poco más. No es necesario que los busque, amén. En 2 de Timoteo 1:6, que dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, del don de Dios, que está en ti por la exposición de mis manos, amén. Esto habla que cuando la tibieza no se vence sola, no es porque yo diga, ya no quiero hacer esto y ya está. No se vence sola esta. Es necesario que avivemos intencionalmente el fuego dentro nuestro, amén. Es necesario que lo busquemos. Si nosotros sentimos que estamos menguando, amén, no es que no lo dejemos y que nos ponemos, digamos, bueno, ya está. No se vence solo porque yo diga, ya está, ya no voy a tener esto. No, es que lo busquemos más y más y más para que ese fuego se avive, amén. También en Romanos 12:11, que dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, amén. Que la pereza espiritual también es una clara señal de la tibieza. Cuando ya tenemos pereza de hacer las cosas del Señor, cuando ya tenemos vagancia de buscar al Señor, muchas veces de orar, hasta tenemos vagancia de hacerlo, o estamos perezosos de lo que no queremos hacer, amén. Muchas veces ya no queremos ni orar por la noche porque decimos, tengo sueño, mañana le voy a orar al Señor recién. O cuando nos levantamos nos olvidamos de darle las gracias por un día más de vida, nos olvidamos y decimos, bueno, después hablo con el Señor porque tengo cosas que hacer. No, hermanos, no tenemos que volvernos perezosos, porque no nos cuesta nada
cerrar los ojos y darle las gracias al Señor por un día más de vida. Tampoco es que demos la gran oración, amén, sino que le demos las gracias y le pidamos al Señor y que sea Él acompañándonos un día nuevo, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. También en San Mateo 24:12, y dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La tibieza espiritual comienza también cuando dejamos que todo nuestro entorno, amén, todo nuestro entorno nos afecte. Porque tal vez nosotros vamos a tener obviamente amigos que no están convertidos, vamos a tener familiares y vamos a estar con esas personas a nuestro alrededor. Y tal vez esas personas no tienen algún comentario diciendo hace esto, que sabemos que no lo tenemos que hacer, pero nos dejamos ganar, amén, por quedar bien. Eso también es cuando dejamos que nuestro entorno gane, amén, por vergüenza, por miedo, por el qué dirán, amén. Y eso es lo que el Señor también dice, porque la maldad sabemos que se multiplica cada día, amén. Y muchos nos vamos a enfriar en algún momento porque vamos a tener ese momento, amén. Porque la maldad se va a multiplicar, las tentaciones se van a multiplicar y nuestra carne va a querer salir, amén. Y va a querer que nuestra fe mengue más y más y más, amén. Amén, gloria a Dios. Una hoja adelante, también en San Mateo 22:37, que dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Algo de que estábamos hablando recién, amén, de que el Señor nos pide que hablemos completamente al Señor, que lo amemos, que todo latido sea para Él, que todo pensamiento sea para Él, amén, que desde que nos levantemos desde la mañana hasta la noche, amén, que sea pensando en Él. No digo que tengamos que todo el tiempo estar con la Biblia o todo el tiempo tengamos que estar orando, amén, pero también si estamos haciendo cosas podemos escuchar una adoración, podemos escuchar una alabanza, amén, y también al Señor lo podemos hablar como un amigo, amén, podemos estar haciendo nuestras cosas pero a la vez contándole al Señor nuestro día, amén. No es necesario que tengamos una oración perfecta, amén, una oración así con cada palabra específica, sino que al Señor solamente le importa que hablemos con Él, que lo tengamos en mente y en corazón todo el tiempo. Denle fuertes aplausos al Señor. También en Proverbios 4:23 dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, amén. Aquí habla de que un corazón descuidado es cuando más la tibieza entra en nuestras vidas, porque ya descuidamos nuestro corazón, cuidamos nuestra vida espiritual, amén, y dejamos que eso entre a nuestras vidas, porque nos descuidamos, como hablábamos recién, que dejamos de orar, dejamos de buscar su palabra, dejamos de adorar, o hasta mismo aquí en la iglesia ya no lo buscamos de la misma manera, sino que ya venimos por obligación o por compromiso, porque ya por costumbre, amén, porque ya no, es como que ya sentimos que no lo necesitamos al Señor, cuando no es así, porque empezamos a sentir que no lo necesitamos, pero no es así, hermanos, todo el tiempo necesitamos del Señor. No porque tengamos necesidad, porque tal vez no tengamos necesidad y estemos bien de salud, pero nuestro corazón todo el tiempo necesita de Él, amén. Por eso Él dice en su palabra que no descuidemos nuestro corazón para que Él pueda habitar, porque Él no puede estar en nuestras vidas si nuestro corazón está dolido, está lleno de enojo, Él no puede habitar ahí, amén. Por eso es necesario que cuidemos nuestro corazón, que tratemos de también de pensar con qué estoy sintiendo yo, que tengo en mi corazón, tengo paz, tengo amor, tengo perdón, o que estoy teniendo en mi corazón, tengo enojo, tengo rencor, tengo muchas cosas en mente y menos al Señor, amén. Por eso el Señor hablaba de que no descuidemos nuestro corazón, que lo tengamos a Él presente y que Él nos va a ir sanando de a poco, amén. También en Gálatas 5:7, amén, y dice así: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? También la espiritual,
La tibieza espiritual, disculpen, también comienza con las distracciones, como hablábamos recién. Que, por ejemplo, va a pasar alguna situación o algo, vamos a hacer algo que no nos gusta. O estamos viendo que un amigo está haciendo algo que tal vez antes a nosotros nos gustaba, amén. Cuando estábamos en el mundo o porque nos gusta simplemente, amén. Tal vez un amigo está escuchando una canción del mundo y nosotros nos tentamos, amén, muchas veces. Y ahí es cuando dejamos que las distracciones nos ganen y que dejemos que también nos consuma. Y ahí es cuando también la tibieza empieza a entrar porque ve que nosotros por la mínima distracción ya dejamos que el pecado entre nuestras vidas. Y no es así. Por eso tenemos que estar atentos constantemente, de estar vigilando, amén, de estar atentos. Por eso es necesario tener todo momento nuestra mente en el Señor, amén, todo momento, para que no dejemos que el pecado, no dejemos que la distracción, no dejemos que cualquier cosa del mundo nos tiente, amén. Por eso es necesario que lo tengamos, porque si lo tenemos al Señor en nuestra mente, tenemos nuestra mente ocupada en el Señor, amén, es imposible que el pecado nos gane, es imposible que la carne nos gane, porque vamos a estar pensando constantemente en el Señor, vamos a estar pensando si el Señor le hace bien, si el Señor le va a molestar, si esto es de crecimiento. Por eso si nosotros tenemos nuestra mente y nuestro corazón al Señor, es imposible dejarnos ganar, amén, porque vamos a tener en mente que el Señor está con nosotros. Y me ponía a pensar también en una frase que me había parecido, que la tibieza espiritual es como decirle a Jesús, déjame disfrutar de lo que te clavó en la cruz, amén. Porque el pecado es lo que hizo que el Señor haya estado en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal, me incluyo a mí también, estamos dejando y estamos disfrutando aquello que al Señor le dolió un día, aquello que el Señor lo hizo llorar, aquello que hizo que el Señor grite, amén, que el Señor llore y se lamente, amén, pero que lo hizo por nosotros. Y estamos prefiriendo aquello que lo hizo sufrir al Señor antes que el Señor mismo, amén. Porque el Señor está con nosotros constantemente y, hermanos, somos tan hipócritas muchas veces con el Señor, porque preferimos un ratito antes de estar toda nuestra vida con el Señor. Y es difícil, amén. Y yo lo digo de mi propia experiencia también, porque llegan las tentaciones. Pero por eso el Señor me hablaba con esta palabra, de decir, quiero que me tengas en mente todo el tiempo para que no te dejes ganar, amén. Porque el Señor está con nosotros y Él nos va a ayudar en la batalla. Amén, gloria a Dios. Y esto yo lo llevaba con el Señor, lo meditaba con el Señor, amén. Y me ponía a pensar y yo le decía al Señor que por qué me daba a mí esta palabra, si yo no era la indicada, porque yo tuve mi momento de ser tibia, amén, de venir a la iglesia, pero no haberme entregado en completo, de venir, de danzar y de no sentir su presencia, amén, y porque ya lo hacía por compromiso. Y no sé por qué estoy diciendo esto, amén, pero es bueno porque es algo que me ayudó, amén, a crecer y a entender que lo necesito al Señor, amén, porque muchas veces nos enfriamos o estamos tibios o estamos pasando por momentos difíciles, pero es para que nos demos cuenta que lo necesitamos al Señor como el aire que respiramos. Por eso el Señor nos pone en esas situaciones, nos pone en esos momentos, no porque al Señor le guste que estemos mal, no porque el Señor quiera vernos mal o porque a Él le guste llorar, no, porque al Señor le gusta que lo busquemos ya sea en los momentos malos, porque el Señor hoy te dice en esta noche, yo te pongo en esas situaciones porque es de la única manera que me busques verdaderamente. Porque el recordar muchas veces no es malo, porque al recordar el pasado nos damos cuenta de cómo estamos parados, amén, y de ver si vamos a volver a caer. Es necesario muchas veces de recordar de dónde nos sacó el Señor para valorar un poco más las cosas del Señor y para darnos cuenta si verdaderamente estamos haciendo las cosas bien y para darnos cuenta que el Señor tiene un gran propósito en nuestras vidas. Y yo me recordaba y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿digo esto o no lo digo? Porque sea como sea, me da vergüenza hablar de esto, amén, porque no es algo que yo lo haya hablado.
Pero el Señor me decía, tienes que ponerte de ejemplo muchas veces para que otros no cometan el mismo error. Y ahí era de gran bendición, porque digo, lo que pasé fue necesario para que otras personas también no lo pasen, porque el Señor habla afuera y a tiempo, amén. Y por eso hoy en esta noche les digo que aliéntense, hermanos, párense y oren con el Señor y háblenle y acérquense a Él, amén, que Él no los va a dejar solo. Y estamos a tiempo, porque si el Señor está hablando ahora, es porque estamos a tiempo y no vamos a caer, amén, porque el Señor ya nos habló, ya nos enseñó. Entonces, los invito que en sus casas o ahora mismo piensen en esta palabra y se pongan a cuenta con el Señor y vean si verdaderamente estamos buscando del Señor, amén, y si estamos dejando que esa tibieza entre nuestras vidas, amén. No dejemos que esa enfermedad, aunque la veamos diminuta, alimente toda nuestra alma y se vuelva una muerte espiritual, amén, porque créanme, hermano, que es muy difícil después de buscarlo al Señor y después de tener esa muerte espiritual de no sentirlo, es difícil volver, amén, porque muchas veces llegan los pensamientos a nuestra mente de decir, ya no soy digno de buscar al Señor, porque yo le dejé que muera mi espíritu por no tratarlo a tiempo, amén. Y por eso, tal vez nos preguntamos cómo podemos tratar esto, amén, y más que nada con la oración de orar constantemente todos los días y pedirle al Señor que Él nos muestre si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal, amén. Leer su palabra, leer aunque sea un versículo, porque tal vez con ese versículo nos sirve y podemos sacar muchas cosas, amén. Así también escuchar una adoración, una alabanza que nos llene el corazón de alegría y de paz, amén. Por más que tengamos que llorar, que tengamos que gritar, amén, es necesario para que podamos ser libres, amén. Si tenemos que danzar, si tenemos que dar una vueltita, amén, si tenemos que saltar, si tenemos que gritar, amén, pero tal vez a través de esa vueltita, de ese salto, de ese grito, amén, tal vez ahí el Señor trabaje en nuestras vidas, amén. Por eso, esto lo dejo en las manos del Señor y espero que les sea una bendición para sus vidas.